¿Quién le queda su primer entrevistado? Y nada más y nada menos que Leonardo Abercorn. Probablemente lo conocen de leerlo, de verlo en la tele. También me han dicho en Decim TV. Aquí tengo una pequeña presentación sobre él y después la dinámica va a ser, esto va a ser muy conversado, ¿sí? Preguntas que tenga, de los autores nacionales, es mi favorito, que lo había dicho. Así que tengo por ahí varias preguntas para hacerle el libro que leí y demás. Y después mi idea es que conversemos entre todos, ¿sí? Te comento también que esta es la cuarta edición de la feria. El lema de este año es Historias en primera persona y que la idea es, o sea, cómo se traduce el lema es que todos estemos compartiendo nuestras propias historias y viviendo historias que luego se traduzcan a generar esa curiosidad que nos lleva a agarrar el libro y leer. ¿Sí? Hoy necesito un periodista que no tiene miedo de hacer preguntas incómodas. Leonardo Abercorn ha investigado acciones militares, traiciones y asesinatos reales. Escribió sobre robos de película y descubrió verdades que nadie quería que se supieran. ¿Cómo se mete alguien en esos temas? ¿Qué pasa cuando descubrís algo que incomoda a todo el mundo? ¿Y por qué dejó de dar clases diciendo que la batalla contra el celular ya está perdida? ¿Sí? Vamos a estar entonces tocando un poquito esos temas. El primero, y por ahí que sea como el más amarillista, escribiste un libro sobre el Librae. ¿Sí? ¿Saben ustedes todo a lo que me refiero cuando hablo de los sucesos del Librae? Por ahí podrías contar un poquito de qué va. El Librae fue un tiroteo con un tiroteo en el año 65, más grande de la historia policial uruguaya. Eran cuatro argentinos que habían robado todo el dinero del pago de sueldos de la municipalidad de San Fernando, cerca de Buenos Aires. Y cuando la cosa se les complicó allá, que los estaban por agarrar, cruzaron para acá y vivieron en Montevideo más o menos un mes, dándose la gran vida. Y la policía estaba medio comprada y no los perseguía. Cuando matan a un policía en Montevideo, ahí se termina ese acuerdo que había de no perseguirlos, los persiguen y les hacen creer que en un edificio del centro de Montevideo que se llama Librae, que existe todavía, es un refugio seguro para ellos. Van ahí, los rodean y la policía los rodea, les toca timbre, les dice que se entreguen y era lo que parecía, es decir, eran cuatro. En realidad uno de los cuatro no estaba ahí, no se sabe qué pasó con ese, por qué no estaba ahí, pero los otros tres estaban ahí. Lo previsible era que se entregaran y los tipos no se entregaron y fue un tiroteo que duró 16 horas, prácticamente un día entero, con 500 policías uruguayos. El último libro, que es el de Giaffino, que seguramente muchos jóvenes que están presentes y muchos de los que están presentes, y me incluyo también, vivimos con aquello y nos quedamos con aquella sensación del Mundial de 50, ¿no? Y yo me lo planteo un montón de veces, me hubiese gustado estar en el 50. Vivir eso, ¿no? Como lo viven los argentinos hoy, que son campeones del mundo. Eran épocas distintas, obviamente, y aquella generación de futbolistas que logró ser campeón del mundo en el 50 marcaba también otro sistema de otra calidad de vida, ¿no? Para afuera, eran muy de perfil bajo y demás. ¿Cómo llegaste a la idea o cómo se formó la idea de escribir ese libro? Que más allá de que lo terminaste de escribir vos, era un libro que en principio iba a ser de Giaffino. Sí, es una historia para mí hermosa en cuanto a la concepción de ese libro, casi que increíble. Simplemente un apunte para los más jóvenes que están acá. Juan Alberto Giaffino en su momento fue considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. A modo de ejemplo, como estaba en el Milan, ¿no? En el Milan, claro, él sale de Peñarol y Brasil no quiso tener un arquero afrodescendiente, como lo era Barbosa también, pero lo consideraban de mala suerte. Mil cosas, y después increíblemente el tiempo pasa
Brasil organiza un segundo mundial y termina más abajo que en el 50, ¿no? Pero bueno, parte de eso, creo que por eso me parece que los jugadores de Maracaná básicamente no les gustaba hablar mucho del tema, y muchos además eran de poquísimas palabras, ¿no? Matías González, casi que no hablaba. El hijo de Matías González me contó, dice, lo único que le escuché decir una vez en Maracaná, dice, no, mi padre no hablaba. Lo único que le escuché decir de Maracaná era que admiraba a Schiaffino, cómo jugaba, y en el momento que Schiaffino hace el gol del empate, dice que el padre dice que le contó en ese momento, ¿cómo juega este tipo? Dice, pero fue lo único que escuché, dice, el labio de mi padre, el hijo de Matías González, dice el hijo de Matías González, fue ese comentario, fue más nada, ni siquiera a nivel familiar. Qué increíble. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer sobre este libro, este tema. ¿No? O si no, seguimos nosotros igual. No, si no, estaría bueno también que comentes, que cuentes, porque forma parte de la rica historia también del fútbol uruguayo, de las Copas Libertadores. 8 campeonatos, 8 copas. Sí. ¿Cómo surge la idea y cómo diste para congeniar con todos? Claro, los protagonistas. Ahí va. Sí, ese libro tiene que ver, como dice Javier, con los títulos ganados por Uruguay, por los dos equipos grandes. En el marco de la Copa Libertadores de América, se me ocurrió que se pudiera publicar el mismo año en el cual la Copa Libertadores de América cumplía 60 años, ¿no? Que comenzó a disputarse en 1960. Y entonces la idea era, bueno, de repasar las 5 consagraciones de Peñarol, las 3 de Nacional, pero me parecía que había que agregarle algo más, no solamente acompañando de datos estadísticos y eso, sino que tuviera el recuerdo y la voz, el pensamiento de por lo menos un integrante de cada uno de esos equipos. Ahí en la foto ustedes verán, hay 7, no 8 exfutbolistas, porque por imperio de las circunstancias, obviamente, en la medida que el tiempo va pasando, más complicado es tener protagonistas. Y las 2 primeras de Peñarol, 60-61, el testimonio de Luis Maidana, el arquero, presente en ambas. Pero después sí hay uno por conquista, tanto de tricolores como de aurinegros, y en consecuencia fue, bueno, ir haciendo las entrevistas uno a uno, con cada uno de ellos, planteándole cuál era el tema, con la idea que ellos mismos incluso dibujaran de puño y letra ahí la formación de los equipos, y que fueran contando, obviamente, cómo se fue gestando, cómo fueron llegando a los distintos partidos, a las consagraciones, y en definitiva, cuando una vez reunido el material de las entrevistas, mi principal desafío, que yo soñaba con ello, porque aparte también en esto es tratar de abrir un poco las cabezas de lo que es un partido de fútbol, de lo que es el deporte, que yo sé que despierta muchas pasiones, pero no es tanta locura como la que vivimos hoy en día en materia de seguridad. Me pareció un buen mensaje que estuvieran juntos, quienes fueron rivales en muchos casos, confraternizando de alguna manera para la tapa del libro. Autor atento, no se le escapan. Entonces, en ese sentido, va construyendo una estructura que permite ubicar el contexto histórico y características de los protagonistas. Y entonces, dentro de ese contexto, hay elementos comunes. Eso es lo importante de descubrir. Es decir, estos tipos son 13, eran unos cuantos más, no muchos, pero como también están no solo los que salieron el último día, eso yo les llamo los santos de los últimos días. Están también... La idea es que esto sea tan cálido como sea posible, que es algo que los avaleros sabemos hacer, que la persona se sienta bienvenida, así que confío en todos ustedes. Yo les cuento que cuando nos comunicamos con él, lo primero que hicimos fue mandarle un mail que no respondió, por una causa justa, porque estaba en la Feria de Buenos Aires. Ni bien llegó de Buenos Aires, nos llama por teléfono, que sí, que estaba muy interesado en venir, nos contó, y que la editorial Planeta les había hablado muy bien de nosotros, así que extiendo las felicitaciones a todos ustedes también.
Y cuando estamos hablando de cómo estructurar la charla, él me dijo, a mí me gustan las cosas cálidas. Yo no quiero que sea nada solemne. Así que la idea es esa, ¿sí? Hacerlo sentir bienvenido, que viene de la Feria de Buenos Aires, es un caos y todo lo que ha pasado en el país con el fallecimiento del presidente Mujica. Él ha dado más de 40 entrevistas en medios nacionales e internacionales. Así que acá está para pasarla bien y para que la pasemos todos bien, ¿sí? ¿Me ha llegado por el tintero? Así que bueno, la presentación es la siguiente. Periodista y escritor uruguayo, gerente periodístico del canal BTV y autor de 15 bestsellers y del libro Los Indomables, el último sobre Pepe, que reúne una serie de entrevistas en profundidad de Cohen a Mujica y a su esposa Lucía Topolansky, con prólogo de Carlos Pañi. La idea es estructurar la charla así, o sea, el del libro, por supuesto que vamos a hablar, no podemos no hablar del libro. Sin embargo, por ahí empezar un poquito hablando sobre él y preguntas sobre cómo estructura las entrevistas y después sí irnos centrando más en Los Indomables, si a todos les parece bien. ¿Sí? Bárbaro. Entonces, me gustaría comenzar hablando sobre tu relación con la escritura. ¿Cómo te nació el amor por escribir? ¿Desde cuándo escribís? Si te acordás qué fue lo primero que escribiste. Bueno, es un placer estar acá con todos ustedes. Ya dicen sabalero y esa palabra es muy poética y tiene un significado emocional para cualquiera, sobre todo para cualquiera que tenga simpatías anarquistas y le guste la música. Pero, bueno, uno recuerda, y no necesariamente lo primero que le pasó, ¿no? Todo, la neurociencia lo tiene claro. Yo recuerdo no la primera canción que escuché, recuerdo la primera que sé que escuché, ¿no? Siempre disfruté más de leer que de escribir. Y a los 13 años tuve una excelente profesora de idioma español en el Liceo Francés, que está viva, se llama Maureen Cummings. Más liberales, no estoy hablando de política, sino de la cabeza, ¿no? De espíritu liberal. Ninguno en mi carrera fue tan liberal como la dupla conformada por Pepe y Lucía. El nivel de liberalismo que mostraron fue brutal, se enteraron de todo cuando salió publicado y me apoyaron hasta el punto de que dijeron cosas muy fuertes de las que ratificaron haber dicho, o sea que en ese sentido creo que esa calidez y esa, digamos, confianza, esa fraternidad que fue creciendo en un momento muy especial, que fue la enfermedad de Pepe, hizo que entre nosotros se creara un vínculo bastante único, raro y entrañable, ¿no? Incluso en un momento del libro ella menciona que por las canas, voy a parafrasear, pero básicamente, al menos lo que entendí, es que por las canas tiene la libertad de decir lo que quiera. Sí, ¿no? Las canas me dan impunidad. Esa fue la palabra, total. Entonces ahora sí, tal vez entramos un poco más. Ya mencionaste que Diálogos en Espejo fue un libro que te llevó 2 años de escribir, ¿no? Los Indomables, ¿cuánto? Los Indomables 1 año y quería que fuera opuesto a Diálogos en Espejo. Como cuando ustedes, por ejemplo, van de vacaciones o se toman un tiempito libre y leyeron un libro que les encantó, pero es muy denso. O sea, leyeron a Milan Kundera. Y no es que necesiten una chotada después, pero necesitan algo un poco más, ¿no? Te deja respirar. Sí. Yo había escrito un libro muy denso, muy de nicho, muy para una elite. Y quería que mi próximo libro fuera transparente. Emocionalmente debe de haber sido también un desafío, ¿no? Tener que conservar la compostura con tantas entrevistas que tuviste que dar, habla de vos como profesional también. Sí, yo lloraba y después me ponía serio, digamos. Yo los quiero mucho a Lucía, quiero mucho a Pepe, por eso el poema que escribí fue una especie de necesidad. Y estuve con Lucía hace pocas horas y bueno, la verdad es que nos hemos hecho amigos y me dio mucha tristeza después del tiempo que pasamos juntos, de la calidad de ese tiempo y del hecho de que sus respuestas fueran tan emotivas sobre el final del libro, porque todos sabíamos que se acercaba la muerte. Me parece que todo eso, sumado a la libertad y a la honestidad intelectual con la que contestaron todo, hizo que se creara entre nosotros la magia del afecto, que uno nunca sabe
por qué surge, de dónde, ni nada, y que mejor así, mejor no saber. Resultó ser el último libro en el que él también dio entrevista y participó. Aunque, bueno, por cuestiones del, no sé, destino, llamémosle. De todas formas, ¿vos te imaginaste que el libro iba a tener el éxito que está teniendo? Ya de por sí Mujica era una figura que era mediática, vendía, bueno, fue el que nos posicionó de cierta forma como uruguayos en el mundo, no lo puede cuestionar nadie. ¿Te la veías venir al éxito del libro? Sí, mira, también es una buena pregunta. A ver, si vos comparás con mis otros libros, bueno, es uno de los más vendidos, no es el más vendido, pero lleva creo que 10.500 o 11.000 ejemplares en 4 meses, que para Uruguay es una cifra récord, ¿no? Pero, ¿qué fue lo curioso? Que digamos, el fenómeno de que se internacionalizó, eso fue lo distinto, lo cualitativo. Un éxito distinto al de otros que se vendieron como agua, pero que son que tienen menos proyección internacional. Voy a agarrarlo porque va a ser mejor. A José Mujica se llama. A José Mujica. Apenas te intuía, pero hoy te lloro. Milagrosa luz oriental, Quijote inexpugnable, demócrata cabal, hombre amable. La cola te cerca, justo a vos, que las detestabas, pero el pueblo baila en tus aguas sucias y al cabo redime. ¿Por qué llora entonces el palacio, ese otro aljibe? El mago de la palabra ya no habla. ¿Estamos tan seguros? ¿Ustedes lo escucharon? Dios que te ha recibido lo sabe y ha dejado en la tierra una mujer que salva. Es Lucía, la indomable. Los necios rifles se han oxidado, la antigua carne se ha secado, la magna constitución resplandece, no en el primer mundo, tampoco en el año 13. Más bien, aquí y ahora, en este Uruguay alado, donde las semillas, los frutos y las raíces se han enhebrado, forman un corazón loco, impenetrable, quimeras de bolsillo, manantial desbordado, un corazón bueno, bonito y barato, el de don José, el del viejo, nuestro mando, el de quien recién, a lo lejos, sin divisas, ¿lo ven? Va llegando. Chau, Pepe, adiós, hasta luego. No hay, ¿te has dado cuenta? Un hombre nuevo, pero hay un niño, tiene forma de lágrima y carga flores amarillas. Muchas gracias. Además por tener esta oportunidad de compartir una charla con una persona que admiro desde chiquito, como quien dice. De hecho, recordaba mismo de acá en la biblioteca de sacar algún libro y nada, y después en el trayecto más del diario es la persona que yo creo que lo que trabajamos en el periodismo político y en particular los que trabajamos siguiendo los temas de la izquierda social y política en el Uruguay. Cada vez que Gerardo habla, te escuchamos con mucha atención, así que para mí es un placer por esos dos motivos. La idea hoy sería conversar al principio sobre el libro, que sea una charla. Trataré de hacer preguntas, voy a poner en el rol de entrevistador al principio sobre el libro, que ya te adelanto que va a ser mi primera pregunta, pero después quiero aprovechar esta instancia también para hablar de otros temas de nuestra actualidad. No podemos hablar de todo lo que hablamos en el auto cuando veníamos desde Montevideo, pero trataremos de ir tirando alguna punta de las cosas que están pasando y que nos preocupan. Arranco, Gerardo, primero sobre el libro. Tenía dos consultas. La primera es un poco que me cuentes el germen de Aquí la vieja idea de que
Colonia había sido el departamento en donde la reforma rural del vallismo pudo ser, aunque no fue. Y que el sueño del vallismo, en donde los colonos inmigrantes sustituyeran al peón rural, sustituyeran digamos, a ese núcleo que había estado en las revoluciones nacionalistas, pudiera confirmarse. Es sumamente importante ese capítulo porque ese capítulo además incorpora los flujos que hoy refieren a la inserción internacional con la transformación del trabajo. Bueno, ¿cuántos colonienses hoy tienen teletrabajo? ¿O cuántos colonienses pueden trabajar para sus empresas en Colonia o para las empresas que trabajan en Colonia, pero desde lugares remotos y con su área de producción orientada hacia otros países? Esto crece y esto forma parte de otra cosa muy importante, que es la transformación radical del trabajo, de las condiciones del trabajo, las condiciones del mercado, de lo que significa el salario, de lo que significa la seguridad social. Él va a estudiar precisamente, bueno, qué está pasando en los interiores a nivel de ya no la comunicación, sino la información, las redes de información. Por ejemplo, en la zona noreste del país, ¿qué presencia tienen los medios del sur del Brasil? Ese país continente que en la zona más cercana al Brasil tiene uno de los núcleos duros del bolsonarismo. ¿Qué pasa con el litoral? Pero mucho más aún, ¿qué pasa con la información, tal vez la información más decisiva que el Uruguay tiene que dar, y en la que me consta que él está investigando a puro riesgo, que es la penetración del narcotráfico? El narcotráfico que ves ahora de liderazgos emergentes y de lo que significó este cimbronazo para las principales figuras de la izquierda, porque de hecho, si bien todos estábamos como todos sabíamos que era inminente, por lo menos en las conversaciones que tuve con colegas del diario y con gente de la política o del Frente Amplio mismo del gobierno, fue un poco más fuerte, y creo que todo el mundo le redimensionó lo que significaba Mujica a partir de la muerte. Quería preguntarte sobre eso. Bien, es una pregunta que corresponde. A ver, el Frente Amplio, que después de un largo proceso de convergencias múltiples, se terminó de consolidar, o se terminó de fundar en 1971, no tuvo 2 años de despliegue cuando cayó con toda la dureza conocida la dictadura civil-militar con práctica de terrorismo de Estado que sufrimos. Eso llevó a situaciones terribles, 197 detenidos desaparecidos, 130 asesinatos políticos, más de 300.000 uruguayos exiliados políticamente, una pérdida del salario real que llevó a que en Uruguay, en la primera medición posterior a la dictadura, encontrara que en el Uruguay un 46% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza, año 1986, y que los trabajadores habían perdido en 10 años entre el 60 y el 70% del salario real. Una transferencia de ingresos virulenta, a lo que se suma, obviamente, que la transferencia de ingresos a otros sectores fue tan impresionante como el cercenamiento de pérdida de salario real de los trabajadores. Hubo gente que se enriqueció mucho durante la dictadura.
Incluso hubo algunos que se enriquecieron a través del endeudamiento y que ni siquiera tuvieron que pagar sus deudas, porque sus deudas fueron asumidas por el Estado, y podríamos seguir. En el retorno de la izquierda, bueno, volvió un liderazgo muy singular, el liderazgo del general Seregni, que sobre todo era el liderazgo de un hombre que había ganado una legitimidad. No tiene líder nacional. Y hoy el MPP no tiene liderazgo. Y por las características que tiene el movimiento de participación popular, no puede ser gobernado por un comité ejecutivo nacional o por un comité central, requiere un liderazgo que perfile esas características nacionalistas, heterodoxas, de articulación de visiones y de ideas diferentes. Los líderes no se inventan. Y ojo, el Partido Colorado tampoco tiene liderazgo. Porque el doctor Sanguinetti, que ha prolongado su vigencia política, en puridad ya hace años que, aun cuando ocupara la Secretaría General del partido, gracias a una profesora de literatura que tenía 14 más o menos, me mostró lo que era del Mira Agustín y el mundo de la poesía. Ahí conocí la poesía ahí y me empecé a enamorar del género. Y bueno, empecé a escribir lo que al principio yo creía que eran poemas, no lo eran. Y nada, empecé a escribir desde ahí. ¿Y por qué habéis preguntado también? ¿Y por qué? Y sobre todo en esa edad, yo tenía 14 cuando empezó la pandemia, entonces era como bastante como forma de descargo, desahogo, por ese lado también, en un momento tan hostil y difícil, lo abordé por ese lado como una escritura. Bueno, yo por mi parte, yo hace muchos años que empecé a escribir. En realidad, yo siempre empecé desde la narrativa, pero hace unos años atrás, ahora unos 5 años más o menos, encontré en la poesía, si bien a mí se me dificulta bastante lo que es su lectura, cuando en realidad por a veces el tipo de lenguaje que se suele manejar, pero en sí igual encontré como una herramienta para yo poder expresarme todo eso que a veces uno se calla y es complejo de decir y manifestar. Lo encontré como un refugio, hasta que bueno, conocí a Juli y dije, bueno, vamos a dar una forma a todo eso que vengo plasmando con el correr de los años, y bueno, y el resultado aquí está. Hermoso, bueno, ya también respondieron el por qué poesía y la narrativa, aunque vos también empezaste escribiendo narrativa. Vamos a empezar a hablar un poco de los libros. ¿Cómo fue la construcción de su yo poético? Bueno, como les contaba un poquito al principio, yo empecé con 16, casi 17, a tomar talleres de poesía. Al principio eran virtuales y cuando cumplí 18 conocí Guaida, Casa del Libro, un centro cultural en Montevideo, que ahí es donde me capacito hasta ahora en la poesía. Hice algún que otro taller de narrativa, pero más que nada en la poesía, y ahí buscamos nuestro estilo, nuestra identidad. Eso es lo que se va construyendo con los años también, el yo poético, el yo lírico, y creo que también se adapta un poco a el libro que vos estés pensando en escribir. Al principio utilizaba la poesía, como bien les dije, en algo de catarsis. Hoy en día también he aprendido a ficcionarla, que es todo un mundo, y eso. Bueno, yo creo que en realidad por mi parte es, bueno, como lo mencionaba antes, fue mi catarsis, tal cual. A mí, más que nada hoy en día, creo que como se vive la imagen, tipo, desde el hombre, desde su conexión con la parte emocional,
Creo que lo viví más que nada por ese lado. O sea, agradezco que estuviera presente acá mi padre, que siempre me abrió ese espacio, ¿tá? De que sentir siendo hombre está bien, pero aún así sentía que me faltaba voz, ¿tá? En poder transmitirlo. Entonces, en esa instancia de poder yo expresarlo mediante la poesía, si bien nunca fui mi género afín, pero lo encontré mi voz, ¿tá? Justamente a través de ello. Voy a decir un poquito con Franco Corvo, porque nosotros hicimos una reconstrucción bastante grande de lo que fue el primer manuscrito. ¿Sentís que esa voz poética que se construyó, hoy si tenés que poner... Como el de hoy, ¿no? Que estamos de alguna manera disfrutando de la Feria del Libro, siempre todo lo que es cultura es un gran regocijo y una gran felicidad para nosotros. Y en nombre de Encanto Vocal, coro de Juan Lacase, que les habla, Javier Pautazo, realmente sentimos un gran orgullo poder secundar de alguna manera este evento cultural tan importante. Siempre yo pienso que la música como la literatura tienen un elemento en común, que es la narrativa, ¿no es cierto? En el caso de la música, esa narrativa está ayornada por una declamatoria de bellos sonidos, que ellos lo producen muy bien, que busca de alguna manera ese vasto mundo de los sentimientos del comportamiento humano. Así que de alguna manera nos une un poco con eso también, con la literatura. Y cabe aclarar también que todo lo que es cultura también está relacionado con lo comunitario, con lo solidario, con el entregar al otro. Y a veces es importante esto también ponerlo en contexto para que las nuevas generaciones, sobre todo, y todos aquí tenemos un poco de responsabilidad en eso, que los jóvenes lean libros, ¿no? Ni la inteligencia artificial, ni la tecnología, que bienvenido sea para cuestiones funcionales, son muy buenas, no pueden reemplazar la magia de un libro. En él se establece un vínculo muy profundo y muy íntimo entre el lector y el creador literario, y me parece que eso es fundamental para el crecimiento de las personas, de su sensibilidad, y por ende también difícil de manipular a las personas al tener esa capacidad de pensamiento y de sensibilidad. Me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Así que bueno, después de esta breve introducción, ustedes no sabían que iba a hablar, pero ya también ellos ya dicen, no hablen mucho. No sabíamos, sí. Pero para no arrancar de golpe. Así que bueno, muchas gracias por venir y por acompañarnos. Vamos a hacer un mini recital, pero no menos intenso, con algunas canciones del repertorio que estamos haciendo, que lo queremos compartir con todos ustedes. Vamos a empezar con Doña Obenza, un huayno del norte argentino, que es un clásico para nosotros. Ya, ¿cuántos años le tenemos? Hace ya bastante, ¿no? 4 años ya. Lo vamos a compartir con ustedes, de Chacho Chenique, que hace referencia a un personaje, Doña Obenza, que es un personaje que existió realmente, y que es un homenaje en realidad a los pueblos originarios, ¿no? A esos pueblos que con su entereza se superan, y a pesar de las vicisitudes siempre tienen una sonrisa. Por eso ando llorando para afuera, ando llorando para adentro, aunque ría para afuera, como dice el texto. Es un poco el resumen de ese homenaje. Entonces, Doña Obenza, con arreglo coral de Liliana Canciano, y el solista Ariel Bru. Lo que voy a pedir es que silenciemos los celulares para no interferir en las obras. Muchas gracias.
ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Pero me taca los vientos porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caca y empezó a paparear. Mi raza es esa que me dirá allá en el monte de caridad. Nada más. Ayer sonoros de Pedregal, el viento abajo para mi dolor. Me persino por si acaso no vaya que Dios exista y me lleve para el infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra trabajando todo el día. Mi raza es esa que pedirá allá en el monte de caridad. Ya no da más. Ayer sonoros de Pedregal, el viento abajo para mi dolor. Escuchan los tambores nota que ahora mi cuerpo tiene la llamada y sobre me alegra el corazón. La gente se alborota al oír su compás y el barrio se enloquece y se llora y todo el mundo la llamada que pasa y se va. Negra, ¿dónde están mis barbas? Mi galera enferma, mi viejo bastón. Dime dónde están mis lentes, mi camisa rayas y Fra Clinton, pronto dame todo eso, porque los morenos están por llegar. Mira que me voy con ellos, porque la llamada